Bienvenidos a Voces UPT, el espacio de la revista de Novo Brain, donde exploramos las formas de cuidar la mente y el bienestar desde distintas perspectivas. El día de hoy nos encontramos con el profesor Carlo André Cardosa Ramírez, docente de filosofía, quien nos ayudará a comprender cómo la filosofía puede ayudarnos a manejar el estrés, nuestra organización del tiempo y sobre todo encontrar un equilibrio en la vida universitaria. Muchas gracias, profesor Carlo André, por cedernos la entrevista, y me gustaría que comencemos, que nos cuente un poco sobre su trayectoria y cómo así decidió comenzar con la enseñanza de filosofía aquí en la Universidad Privada de Tacna. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estudié filosofía, la carrera como tal, en Lima, en la Universidad Ruiz de Montoya, de los jesuitas. Ahí estudié los 5 años y después, en realidad, por fruto del destino, vine a Tacna y, bueno, en Tacna ahora tengo mi familia. Y en realidad por un alumno que está por egresar de la Facultad de Medicina, me puse en contacto con el doctor Rivarola y se dio la oportunidad de poder ejercer la docencia en filosofía, justamente porque es difícil encontrar personas que se hayan estudiado toda la carrera de filosofía y puedan tener ese conocimiento para compartirlo. Al final creo que enseñar es compartir lo poquito que puedes saber y aprender más bien mucho más en el ejercicio, ¿no? Que es lo que yo ahora me dedico y disfruto mucho, ¿no? Bueno, empezamos con la primera pregunta, que dice: ¿de qué manera cree que la filosofía puede ayudarnos a comprender el estrés y la ansiedad en los estudiantes? Bueno, la pregunta creo que es compleja en sí, pero creo que la filosofía, gracias a su tiempo de trayectoria, desde la antigüedad hasta los tiempos de hoy, creo que ha hecho algunos esbozos. Se me viene a la mente una corriente que actualmente es muy popular, que es el estoicismo, ¿no? Los estoicos manejaban la idea de que uno tiene que vivir acorde a la naturaleza, es decir, tiene que entender o comprender de que algunas cosas están en sus manos y otras cosas a veces nos superan como tal, ¿no? Y muchas veces el ser humano se suele estresar porque tiene un afán por querer controlar todo, incluso querer controlar, por ejemplo, el tiempo, que suele ser lo que más nos estresa hoy en día, es sentir que nos falta tiempo para hacer cosas, cuando en verdad es muy difícil controlar el tiempo como tal, ¿no? Hay pocas cosas quizás que en realidad el ser humano puede controlar. Y lo importante es más bien reflexionar en cómo vivimos ahora, qué decisiones tomamos a lo largo de nuestra vida. Y creo que mientras más vamos haciendo esa práctica de poder reflexionar lo que hago, con el tiempo voy a tener un poco más de tranquilidad y paz. Es cierto que también en filosofía encontramos corrientes que nos hablan de la angustia que podemos sentir al momento de vivir, ¿no? Pero creo que todas, incluso esas vertientes o filosofías que hablan de una vida basada en la angustia de la propia existencia, nos invitan más bien a asumir con responsabilidad lo que está en nuestras manos, las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Cultivando ese tipo de actitudes, podemos tener una vida más tranquila o una vida en la cual tenemos una paz interior mucho más consolidada, ¿no? Pregunta 2. A veces sentimos que no nos alcanza el tiempo. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo podríamos aprender a vivir al tiempo con más calma y menos presión? Del momento en cómo nos organizamos nuestro día. Es cierto que podemos vivir muy atareados o con muchas actividades por hacer en un día. Pero creo que siempre es importante tener prioridades, ¿no? Y cuando uno se maneja su día en base a esas prioridades, puede como aprovechar más el tiempo como tal. Y en el aspecto ya más académico, que tiene que ver con que mucho de su tiempo de ustedes tiene que ver con estudiar, tiene que ver con conocerse a uno mismo, cómo aprende. Cada persona aprende de manera distinta, ¿no? Y ninguna es mejor que otra, en realidad, porque el aprendizaje va de las manos con las propias habilidades también de cada sujeto. Mientras tú sepas más cómo funciona tu aprendizaje o tu modo de entender las cosas, creo que puedes aprovechar mejor el tiempo. Conocer cómo también los docentes enseñan. Lamentablemente, el aprendizaje no solo depende de uno, sino depende también de quién te enseña o quién es tu guía, en todo caso. Te tomas un tiempo para comprender en el proceso cómo tu docente intenta compartir sus conocimientos, puedes también tú tener una facilidad para poder acceder a esa información. Y lo otro también, creo yo, tiene que ver con el descanso. No todo puede ser actividad. Serías como una máquina que se sobrecalienta y llega un momento de colapso. Y a veces, si no ha habido esos descansos, el colapso general puede ser más perjudicial que el tiempo que pudiste haber
dejado de hacer cosas para poder descansarte o darte tiempo para ti mismo. En la actualidad solemos sentir culpa por descansar o no estar siempre productivos. ¿Por qué cree que sucede esto y cómo podríamos cambiar este pensar? Bueno, Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo que está mucho en tendencia, habla de que vivimos en una sociedad regida por el rendimiento, ¿no? Y el rendimiento es una palabra bien compleja, pero que me gusta mucho porque tiene que ver con el desenvolvimiento que hacemos como seres humanos en la vida. Es como la performance. Y claro, en nuestra vida todos sentimos que es como una puesta en escena en la cual en todo momento se nos juzga o se nos critica. De hecho, uno cuando sube una imagen en las redes sociales siempre está sujeto a quién le da like o quién no le da like a lo que sube, ¿no? Y cuando llevamos esa idea de rendimiento a la vida, creo que podemos tender al problema de siempre querer estar activos y ver el descanso como una pérdida de tiempo. Creo que salir de ese prejuicio es difícil en estos tiempos porque incluso los mismos familiares te suelen decir como, ¿qué haces ahí perdiendo el tiempo, ¿no? Acostado o viendo? Pero creo que sí importa también, bueno, por una parte también hacer algún tipo de autocrítica porque hoy en día el problema es que también lo que creemos que nos permite descansar no nos permite descansar. Usando algún medio tecnológico, o sea, el celular, la computadora, no sé si necesariamente es descansar. Creo que descansar es salir a caminar. No sé, si tienes una mascota, salir con tu mascota a caminar, o no sé, poner alguna música que sea tranquila. Tampoco creo que sí, o sea, el descanso no tiene que ser necesariamente con algo productivo. Es decir, considero que también escuchar un podcast no necesariamente sería descansar, porque igual creo que hay un intento por querer comprender o aprender algo nuevo, ¿no? Cuando uno escucha ese tipo de audios. Lo difícil es encontrar aquello que sí verdaderamente me permite descansar. Yo lo defino el descanso como aquello que me permite pensar en nada, ¿no? Que permite a mi mente dar una pausa verdadera. O en todo caso incluso ordenar los pensamientos. Vivimos tan sobrecargados de tanta información que incluso hoy en día yo escucho mucho que cuando duermes sueñas mucho. Y ese es, para mí el sueño es la forma como el cerebro sigue procesando la información que has adquirido de manera lúcida, ¿no? Cuando has estado despierto. Y somos una generación que sueña mucho quizás porque sigue incluso en el sueño procesando información. Y por eso nos levantamos y aún así estamos cansados, ¿no? Entonces el reto es complejo porque vivimos saturados de información, pero creo que es posible, ¿no? Hoy en día es muy común también los grupos de meditación, por ejemplo. Hacer yoga es algo que está hoy en día muy difundido, o mindfulness. Creo que es posible, pero implica dejar de ver esa actividad como una pérdida de tiempo, ¿no? Cuando el estrés aumenta, el cuerpo también se resiente. ¿Qué nos dice la filosofía sobre esta conexión entre cuerpo y mente? Es curioso que la filosofía empezó con una distinción entre el cuerpo y la mente. A la mente se le llamó también alma, ¿no? Platón influyó mucho y luego Descartes terminó de instaurar esa idea como una separación, ¿no? Incluso San Agustín hablaba de que el cuerpo era la cárcel para el alma, ¿no? Pero menos mal, con el tiempo la filosofía retomó otras posturas que ya habían surgido a un inicio. Creo que Merleau-Ponty es clave para entender. Él tiene una frase en la cual dice, somos el cuerpo, ¿no? Y esa frase tan corta creo que nos invita a darnos cuenta de que a veces el cuerpo nos limita, pero nos limita para bien, ¿no? En medicina, por ejemplo, cuando tienes una fiebre, es el cuerpo el que te está hablando, te está diciendo algo no está bien. El propio cansancio, ¿no? Es cierto que hoy en día tú tienes muchas formas para poder seguir rindiendo, desde una bebida energizante que te despierta de algún modo, pero que luego otra vez tienes un bajón del doble de lo que tenías de cansancio antes. A veces quizás pensamos que podemos superar nuestras limitaciones corporales, pero el cuerpo siempre va a terminar imponiéndose. Y si no somos conscientes de eso, creo que corremos el riesgo de tener un daño perjudicial. Muchas veces que lo llevamos el resto de la vida, ¿no? Es muy común, por ejemplo, encontrar casos, creo, de gastritis, ¿no? Personas que no comen a su tiempo o comen literalmente lo primero que encuentran. Y que luego toda la vida sufren de eso.
O migraña, yo por ejemplo sufro de migraña y es común que por un estilo de vida anterior luego termines llevando esa enfermedad el resto de tu vida. Entonces creo que es vital no hacer esa disociación entre mi cuerpo lo puedo repotenciar con, no sé, con bebidas energizantes o con vitaminas, porque es cierto que la medicina ha avanzado mucho en eso, pero aún así el cuerpo tiene un límite, ¿no? Y no es un límite necesariamente que lo veamos como algo perjudicial, sino que al contrario, nos protege, ¿no? Y si no sabemos leer nuestro cuerpo, que eso es importante, Merleau-Ponty decía, cada cuerpo es distinto, es diverso, y lo importante es saber entenderlo, hacer el esfuerzo por comprender cómo funciona, ¿no? Y también aceptar también que con el tiempo mi cuerpo cambia. Con el tiempo ustedes probablemente como empezaron la carrera, cuando terminen su cuerpo va transmutado bastante y lo interesante habrá sido cómo fueron leyendo esa capacidad corporal que tienen, ¿no? Continuando con las preguntas, quería darle un cuestionamiento de cómo es que afecta el uso constante de redes sociales y dispositivos a nuestro descanso y concentración, y dentro de todo esto, ¿qué valor tiene el silencio y la reflexión? Creo que hoy en día hay estudios abundantes desde la niñez que hablan como el acercamiento constante y temprano con las tecnologías o con cuestiones visuales alteran nuestra capacidad de concentración, ¿no? Quizás hoy en día estamos más expuestos que antes, obviamente. Antes el dispositivo visual más atrayente era la televisión y era un instrumento que estaba ubicado puntualmente en un lugar de la casa y que compartían muchos miembros posiblemente, ¿no? Y hoy en día tenemos dispositivos desde la tablet, el celular, incluso las laptops, que son portátiles y que prácticamente llevamos una pantalla siempre con nosotros. Nos exponemos a no tener la posibilidad de poder concentrarnos en algo puntual. Vivimos en un tiempo en el cual hacemos multitareas siempre. Mientras hacemos una cosa, mientras estamos haciendo otras cosas. Y pensamos o tenemos la falsa percepción de que hacemos todas las cosas a la vez y las hacemos bien. Cuando creo que si nos ponemos ya un poco más serios, nos daríamos cuenta de que no es así, ¿no? Siempre hay algo que solemos descuidar. Y suele ser justamente algo que consideramos no tan primordial y que quizás tranquilamente no podríamos hacer, ¿no? Y quizás nos iría mejor. Creo que también intentamos usar lo tecnológico para llenar el silencio. Creo que hay hoy en día una generación que rehúye al silencio o ve el silencio como una carencia o como un acercamiento a lo que podríamos denominar como la nada, ¿no? Y eso que consideramos hacer nada o que no haya nada que me sorprenda o me llame la atención, en realidad también creo yo que termina siendo una huida hacia la introspección, es decir, hacia la posibilidad de preguntarse sobre uno mismo, de hacer filosofía, podría decir de algún modo. Es decir, si tú te quedaras un momento en silencio, sin ningún dispositivo usándolo en tu cuarto, probablemente lo que vas a hacer, aparte de descansar, va a ser hacerte preguntas sobre ti mismo, ¿no? Y es algo que a veces no queremos hacerlo porque no nos gustan las respuestas que comienzan a surgir. Pero es importante que surjan, porque creo que es vital en el conocimiento de uno mismo ese tipo de preguntas. Yo creo que tampoco hay que ver la tecnología como algo netamente negativo. Ninguna tecnología creada por el ser humano es negativa en sí mismo. Importa el uso que uno le hace. Y en este caso también podríamos hablar de la cantidad de tiempo que utilizo esas herramientas. Porque al final de cuentas también nos ha dado muchos beneficios, ¿no? Lo importante es que el ser humano también, así como algo nos da beneficios, también uno lo puede usar de manera negativa, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de eso. Para cerrar, ¿qué consejos nos daría como para nosotros que somos estudiantes para tener una relación más sana con el estudio y nuestro propio bienestar? Ustedes manejan en su título de la revista la idea de pensar con calma, ¿no? Creo que es importante la capacidad de no ir detrás del tiempo,
sino de algún modo, hasta cierto punto, hacerse dueño del propio tiempo y poder manejar eso con calma, justamente. Toda comprensión verdadera de algún tema necesita de un tiempo de reposo, ¿no? Es como las ideas tienen que asentarse para que en verdad queden en uno. Porque si no, al final de cuentas, es información almacenada en la cual llega el examen y uno es como si lo vomitara todo y luego pasan las horas, incluso las semanas, y uno ya no recuerda lo que estudió o lo que aprendió. Cuando creo que la idea al final de cuentas es que algo quede, ¿no? Que quede en todo caso lo que uno considera que es importante, ¿no? Y también creo que la calma te da la capacidad de poder discernir justamente entre qué quiero almacenar como conocimiento y qué aquello simplemente es un saber instrumental o mi memoria a corto plazo solo lo necesita. Creo que también la calma habla mucho de ser un acto como de rebeldía frente a estos tiempos, ¿no? Hablábamos ya en las anteriores preguntas de cómo hoy en día el mundo nos exige hacer y hacer más cosas. Y la calma es como esa pausa que siempre termina siendo necesaria para el propio ser humano, pero que muchas veces la obviamos. En la actualidad hemos creado ese botón del por 2, por 4, que acelera todo, incluso cuando queremos escuchar un audio, porque sentimos o creemos que aprovechamos más el tiempo. Pero hay palabras que a veces necesitan ser escuchadas con calma, para que calen. La filosofía, a lo largo del tiempo, no solo nos ha dejado frases profundas o bonitas. Han sido frases que se han ido construyendo con el tiempo, con la calma que el propio filósofo fue encontrando. Uno no llega a un pensamiento, un día se levanta y dice, descubrí tal cosa, ¿no? Solo sé que nada sé, ya. Sino que hay un proceso detrás, ¿no? Y ese es un proceso muchas veces que es llevado con calma, ¿no? En la cual uno va formando y fomentando su propio conocimiento, ¿no? Creo que como estudiantes están invitados siempre a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, me gustaría también finalizar esta entrevista haciéndole recordar que ustedes llevaron un curso de estrategia de aprendizaje, que en las cuales, más allá de la cantidad de estrategias que pueden existir, lo importante es que cada uno pueda entender que las opciones están puestas sobre la mesa y uno tiene que saber cómo elegirlas. No, la misma estrategia no te va a funcionar siempre para todos los cursos, ¿no? Hay modalidades de aprendizaje. Algunos te servirán estudiar en grupo, estudiar en casos, estudiar de manera personal, hacer cartas para poder revisar, aplicar métodos como el Pomodoro, ¿no? Pero lo importante no es leerse uno mismo y repito, saber cómo uno aprende, ¿no? Creo que eso te da tranquilidad y es vital los primeros ciclos de la carrera. Si inviertes tiempo en conocerte y en hacerte cargo de tu propio aprendizaje en los primeros ciclos, créeme que los demás ciclos son llevaderos. Y recién a última hora, como tú aprendes, te va a costar mucho más el proceso, ¿no? Bueno, gracias profesor Cardosa por compartir su tiempo y su visión con nosotros, y de esta manera sus palabras nos hacen recordar que pensar con calma también es una forma de cuidar nuestra mente. Aquí en nuestro proyecto Novo Brain, cuidar tu mente activa tu vida.